En este programa, te diremos qué le pasa a nuestro cerebro conforme vamos envejeciendo. Conoceremos los estudios que realiza la ciencia para lograr el envejecimiento exitoso de las personas. Descubriremos cómo va cambiando nuestro cerebro conforme pasan los años y qué podemos hacer para evitar su deterioro. Y nos asombraremos al saber cómo actúan las neuronas que nos hacen comer de más. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, Unidad Sur, aquí en la Ciudad de México. Hoy vamos a conocer el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, también llamado CIE, inaugurado en septiembre de 2021 y el primero de su tipo en México y América Latina. Este es un centro de investigación de primer nivel donde se estudia de una manera más profunda el proceso de envejecimiento para entender qué es esto que llamamos envejecer y cómo la ciencia y la tecnología pueden aportar conocimiento y estrategias que nos lleven a vivir de una manera más saludable esta etapa de la vida. Un tema interesante que tarde o temprano nos involucra a todos. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Datos del INEGI revelan que en México existen alrededor de 17 millones de adultos mayores. La esperanza de vida ha crecido en México. En promedio, un hombre llega a vivir hasta los 74 años y las mujeres hasta los 79 años. Sí, vivimos más, pero esto no significa que todos lo hagamos con la misma calidad de vida. Hay problemas fuertes que solventar, como la salud, la economía, los programas de pensiones, la vivienda, los cuidados, la alimentación, la discriminación y la soledad. Ahora es tiempo de conversar con la doctora Mónica Lamas Gregori. Ella es coordinadora del Centro sobre el Envejecimiento, el CIE, Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Y bueno, es una especialista, tiene estudios postdoctorales en genómica y biología molecular. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a Factor Ciencia. Gracias a ustedes, gracias. Doctora, platícanos desde la ciencia, ¿qué es esto del envejecimiento? Desde el punto de vista de la fisiología, es el declive o el cambio de funcionamiento del organismo. La biología, la química y la física nos han enseñado que dentro de las células, dentro de los tejidos en el organismo, hay unos procesos muy claros, muy determinados, que indican que el organismo está envejeciendo. Un niño se cae y enseguida comienza a caminar. A nosotros nos cuesta un poco más. Y esto se traduce en cosas que ocurren dentro de la célula. Es menos capaz de reparar los daños que está sintiendo, se van acumulando los daños. La edad biológica a veces no se compara o no es exactamente igual que la edad cronológica. Uno puede tener 50 años y tener algunas características ya como de envejecido, o al revés, tener 50 años y tener algunas características de un cuerpo realmente mucho más joven. ¿Por qué es tan importante que ustedes como científicos se dediquen a estudiar este proceso biológico? Claro, bueno, la importancia del CIE está directamente asociada con sus objetivos y que podemos resumir como en tres grandes columnas, digamos. El primer objetivo sería justo descifrar estos mecanismos moleculares, ¿no? Es lo que está ocurriendo dentro de las células, saber exactamente qué está ocurriendo, porque es la única manera en la que nosotros podemos intervenir. De manera que si un proceso causa una enfermedad o una patología y yo lo conozco, quizá puedo tratar de que no se produzca esa patología. Y al revés, si es un proceso que es bueno, que conduce a compensar algún fallo y es bueno para un envejecimiento exitoso, pues puedo, si lo conozco, quizá tratar de inducir ese proceso en todas las demás células, ¿no? En todos los demás organismos.
La segunda parte, por lo cual es muy relevante el CIE, es porque nos queremos convertir en un referente en el estudio de las ciencias de envejecimiento. Es el primer centro en México, el primer centro de investigación sobre el envejecimiento en América Latina, y la tercera columna fundamental para el CIE es la formación de recursos humanos. Tenemos 2 programas de maestría y doctorado en ciencias del envejecimiento, los primeros en el país. Hay algo que está sucediendo a nivel global en la población humana. Estamos envejeciendo. ¿Cuáles son los problemas, los retos a los que se enfrenta la ciencia? En el mundo entero está habiendo un incremento de la población de personas de más de 65 años, un decremento o una disminución del número de nacimientos, y la pirámide poblacional se invierte. Por primera vez empezamos a ser más viejitos que jovencitos, ¿no? Entonces esto involucra muchísimos retos. Una cosa muy importante es el diagnóstico temprano de las posibles patologías, ¿no? Por ejemplo, México tiene algunas patologías que son muy importantes, como la diabetes, ¿no? Que, claro, todas las patologías se exacerban con el envejecimiento. La investigación básica lo que promete es determinar con precisión cómo funcionan estos mecanismos que conducen al envejecimiento, siempre con la idea de conocerlos para poder intervenir, ¿no? La ciencia no promete que no vaya a existir el envejecimiento, ¿no? No promete la juventud eterna ni la vida eterna, pero sí quiere acercarnos hacia lo que conocemos ahora como envejecimiento exitoso. Es decir, envejecer, pero seguir teniendo la capacidad de disfrutar de la vida, de ser independiente. Y ahora, Mónica, háblanos sobre tu investigación. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en la retina. La retina es esta parte del ojo que recibe la luz, está comunicada con el cerebro y es parte importantísima, por supuesto, del proceso de la visión. En algunas especies, en peces, la retina se puede regenerar. Entonces, nosotros estudiamos unas células que en otras especies son capaces de regenerar la retina de manera muy eficiente, que en los humanos no se puede, o en los mamíferos, en los ratones, no se puede regenerar. A pesar de que están las células, están los mecanismos, están las moléculas, entonces la pregunta es ¿por qué? Y ahora estamos con unos proyectos muy interesantes sobre las lágrimas, que son apasionantes, que no es simplemente una gotita de agua, sino que tienen mucha información dentro que podemos obtener y que nos da información sobre el estado del ojo, sobre ciertas patologías, y nos puede dar justamente una indicación a tiempos tempranos de que algo está mal ya en el ojo para poder intervenir. Muy interesante, doctora, un trabajo que promete mucho, y muchísimas gracias otra vez por abrirnos las puertas aquí a Factor No, Ciencia. muchísimas gracias a ustedes. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado del 2021 a 2030 como la década del envejecimiento saludable. Un proyecto que busca fomentar personas mayores más sanas, física y mentalmente, más activas e independientes. Una estrategia que une esfuerzos de gobiernos, sociedad, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado. Un gran desafío mundial, especialmente para los países pobres, si consideramos que 1 de cada 6 personas en el 2030 tendremos 60 años o más. Seguimos aquí en el CIE y este programa no puede estar completo si no hablamos sobre el cerebro y envejecimiento. Y para ello vamos a conversar con un especialista en cerebro, en biociencias, en neurociencias, el doctor Emilio Galván. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí. Oh, gracias, Lucía, gracias a ti y al canal. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando envejecemos? Una persona común y corriente puede darse cuenta como conforme vamos creciendo se van dificultando nuestras actividades diarias, ¿no? Desde aprender cosas sencillas, que cuando nos comparamos con un niño puede aprender cualquier cosa rapidísimo, un celular, ¿no? Un niño lo agarra rapidísimo, aprende a manipularlo. En cambio a ti y a mí nos empieza a dar miedo y te quedas así y no sabes si es miedo o si hay algún problema, un cambio en tu cerebro, ¿no? Entonces, ya cuando vemos así la historia acumulada a nivel científico, pues sabemos que está cambiando el cerebro en 3 grandes aspectos. La estructura física, todo el cerebro empieza a cambiar, empieza a hacerse más chico, empieza a haber degeneración celular y por ende las funciones
que están relacionadas con el cerebro, el movimiento, el aprendizaje, la memoria, empiezan a caer. Ahora, ¿cuál es la parte emocionante? Acuérdate que el cerebro tiene unas células altamente especializadas que son las neuronas, ¿ok? Y las neuronas son así la unidad fundamental de comunicación en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué les pasa? Empiezan a fallar. Entonces, a nivel del interior de la célula, todos los elementos bioquímicos que existen empiezan a fallar. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezamos a tener este deterioro generalizado en nuestros procesos de aprendizaje, de habla, para recordar. ¿Es cierto que cuando envejecemos, conforme van pasando los años, ya no tenemos capacidad para aprender o podemos aprender y además manejar ese conocimiento toda nuestra vida? La realidad es que sí tenemos capacidad de aprender todo el tiempo, pero conforme vamos envejeciendo nos empieza a dar más flojera retar a nuestro cerebro para trabajar, ¿no? Entonces, la gente que prefiere hacer, ver la tele o leer un libro conforme es más grande. Ver la tele, ¿no? En cambio, si tú estás todo el tiempo retándote, resolviendo crucigramas, leyendo, recordando secuencias de cosas de la vida diaria, recordando así con detalle lo que hiciste en la mañana, estás utilizando tu cerebro, ¿cierto? Si tú no usas el cerebro o si tú no usas todas tus conexiones neuronales, el cerebro lo que va a hacer es disminuir el uso de esas sinapsis o de estos sitios de comunicación donde estás generando los procesos de aprendizaje. ¿Y qué es lo que va a pasar? Empieza a degenerar toda la comunicación o la capacidad de comunicarse entre las células, porque ya no las estás usando. ¿Cómo podemos evitar eso? Algo muy sencillo, leyendo, ¿no? Haciendo ejercicio, leyendo, retándonos todo el tiempo a hacer juegos de memoria, atrevernos a hacerlos, estar en contacto con la naturaleza. Esa es la gran recomendación que hemos encontrado con los estudios de envejecimiento del cerebro, que entre más lo uses, más se mantiene y puedes llegar a edades muy grandes, 90 años, y puedes seguir siendo activo y mentalmente capaz de aprender nuevas cosas. ¿Y qué relación hay con un cerebro activo y el resto de nuestro cuerpo? Se refleja, es un reflejo directo. Acuérdate que el cerebro tiene la capacidad de controlar prácticamente todos nuestros órganos y está en contacto, en directa comunicación con todos nuestros sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, el inmunológico, el cardíaco, todos están conectados. Si uno falla, el otro también falla. Entonces es como una cascada, ¿sabes? ¿Cómo podemos evitar que se haga grande? Manteniéndonos activos. Por eso el ejercicio es buenísimo en cualquier etapa de la vida. Y ahora, doctor, platícanos, ¿qué es lo que se hace aquí, en este laboratorio? En este laboratorio, nuestro principal interés es entender en un organismo viejo, un animal de laboratorio viejo, cómo se va modificando la comunicación entre las células que participan en los procesos de memoria. ¿Ok? Tú y yo sabemos que conforme envejecemos, vamos perdiendo nuestra capacidad de aprender cosas nuevas. Pero hay un grupo de células específicas que se dedican a codificar o a generar estas interacciones para generar memoria. Sabemos que esas células, cuando envejecemos, empiezan a dejar de funcionar, ¿ok? Pero al mismo tiempo, durante este periodo del envejecimiento, otra región dentro del cerebro, que es el hipocampo, hay otra región donde se recuperan las memorias. Un adulto puede tener, después de un estímulo muy específico, recordar cosas de su infancia, cosas que le sucedieron hace 80 años, y de repente puede escuchar un sonidito, puede tener un olor, y de repente empieza a acordarse de cuando tenía 5 años y la llevaban al parque, que la llevaban a comer helado. Ahí tenemos estos trazos de memoria, que lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratar de entender, primero, cómo se modifican a lo largo de la vida y cómo podríamos facilitar su recuperación cuando envejecemos. Afortunadamente, el trabajo que hacemos en este laboratorio ha dado pie a muchas publicaciones de envejecimiento en una zona muy específica. Sabemos que es importante, pues, porque son muy citadas a nivel mundial. Estamos contribuyendo a nivel mundial con modelos que se utilizan en todos lados y también tomando de lo que hacen los colegas alrededor del mundo para mejorar nuestro trabajo de investigación. Pues interesante, doctor, lo que nos dices, y bueno, pues no perdamos el tiempo, hagamos las cosas para que nuestro cerebro se mantenga bien. Te agradezco mucho, doctor.
No, al contrario, Lucía, muchísimas gracias. Y aquí estamos para servirles cuando quieran. Un placer. Seguimos aquí en Factor Ciencia. Los invito a conocer ahora cuál es la estrecha relación que existe entre el sistema inmune, la inflamación de las células, las enfermedades crónicas y el envejecimiento. El sistema inmune es un conjunto de células y tejidos con el que nacemos y durante toda nuestra vida desarrolla respuestas contra patógenos, virus, bacterias, pero también contra daño, por ejemplo, raspones, caídas o desgaste. A lo largo de nuestra vida, un grupo de células especializadas detectan el daño, lo reparan y dejan al tejido normalmente listo para volver a funcionar. Sin embargo, en algunas ocasiones, la reparación no es adecuada y el sistema inmunológico, de hecho, contribuye a algunos padecimientos. Nuestro sistema inmune tiene dos maneras de responder ante los patógenos. Por ejemplo, a veces nacemos con la capacidad de montar una respuesta inflamatoria. Entonces, desde que nacemos, desde que somos bebés o vamos a la escuela, notamos que después de un raspón o un golpe aparece la inflamación. A ese grupo de respuestas se les llama respuestas inmunes innatas y no cambian con la edad. Además, tenemos otro tipo de respuestas inmunes que se llaman respuestas inmunes adaptativas, las cuales se generan después de que nos exponemos a diferentes antígenos, por ejemplo, las bacterias del ambiente o la vacunación. Esa inmunidad nosotros la adquirimos y por lo tanto se llaman reacciones de inmunidad adquirida. Con el envejecimiento, ambos sistemas sufren algunos cambios. Nosotros estudiamos en este laboratorio un tipo de células de la inmunidad innata con las que nacemos. Ese tipo de células se llaman células cebadas o mastocitos. Y son famosos porque son los encargados de desencadenar las respuestas alérgicas. Los mastocitos son los encargados de producir histamina en nuestro cuerpo. Entonces, las personas alérgicas, cuando se activan sus células cebadas, producen histamina y empiezan a tener los síntomas clásicos de las alergias, como la producción de moco o lágrima, o a veces cuadros muy complejos de asma o urticaria, por ejemplo. Esas células, de manera natural, nos protegen contra diferentes patógenos y ayudan a controlar la respuesta inflamatoria. Pero con la edad, las células se hacen senescentes, empiezan a tener cambios y empiezan a inducir la inflamación, aunque no se les estimule. Cuando envejecemos, la inflamación normalmente va en aumento y a esto se le llama envejecimiento inflamatorio. Esta inflamación contribuye al desarrollo de muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver qué participación tienen las células cebadas en el desarrollo de varias de esas enfermedades y cómo contribuyen a esta inflamación continua. Muy claramente, la artritis reumatoide, por ejemplo, está relacionada con niveles altos de inflamación. También se encuentra la diabetes mellitus, que va acompañada de una inflamación sistémica. También algunos tipos de tumores malignos van acompañados de un incremento en la inflamación. La alimentación influye mucho en los niveles normales de inflamación. Una alimentación rica en carbohidratos, con poca ingesta de proteínas y poca ingesta de fibra, en donde van varios prebióticos para la microbiota intestinal, y la obesidad favorecen la inflamación. Entonces, es importante tener estrategias que lleven a las personas a disminuir su peso, mejorar las condiciones en las cuales trabajan, por ejemplo, que hagan más ejercicio, que se muevan más, disminuir el estrés para poder disminuir los niveles de inflamación. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es la obesidad. Y es por ello importante el estudio de control neuronal del apetito. Para ello vamos a conversar con el doctor Ranier Gutiérrez Mendoza. Él es investigador, profesor e investigador del CIE. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí a su laboratorio, doctor. Al contrario, gracias por venir a visitarnos. Doctor,
Platícanos qué es esto de control neuronal del apetito. Sí, es un campo muy reciente, no tiene más de 12 años que se publicó uno de los primeros artículos en Howard Hughes, un investigador Howard Hughes, Scott Sternson y Jake Aponte. Descubrieron que había unas neuronas en el cerebro llamadas AGRP, que al activarlas el animal empezó a comer de manera descontrolada. Esto abrió un campo nuevo de entender cuáles son las neuronas en el cerebro que nos hacen comer y que nos hacen comer de más, ¿no? Y eso ha hecho un campo completamente muy importante para el entendimiento de la obesidad, por supuesto, pero también en nuestra percepción del sabor y nuestra alimentación en general, ¿no? Se han hecho avances enormes desde entonces. Yo formé el laboratorio de neurobiología del apetito en el 2008, aquí en el CIMBESTAF, fue primero en el país, cuando todavía no se sabía nada sobre esto, y en el 2010 sale este artículo de Jake Aponte, encontrando esas neuronas que le conocemos ahora como neuronas del hambre. Estas neuronas también hacen algo muy interesante, predecir si un alimento tiene nutrientes o no. Y lo que hacen es que cuando el ratón ve un alimento familiar, estas neuronas del hambre se silencian, incluso antes de probar el alimento. Entonces hacen una predicción. Ese alimento tiene nutrientes. Entonces cuando lo come el animal, empieza a digerirse, a metabolizarse en el intestino, y pasa a torrente sanguíneo, y eso manda una señal al cerebro lenta que empieza a inhibir estas neuronas del hambre. Entonces tienen también la capacidad de sensar si realmente llegó un nutriente al intestino, pero también aprenden con una sola experiencia que ese alimento tuvo nutrientes. Entonces, la siguiente vez que lo ves, se van a silenciar desde antes de verlo. Además hacen otra cosa bellísima estas neuronas, es si ese alimento que ya aprendió el sistema, el ratoncito, que tiene nutrientes, le quitan los nutrientes, lo vuelven light, pues ya no se inhiben estas neuronas. O sea que van actualizando cada vez que comemos, si este alimento, información, si cada alimento sigue teniendo nutrientes o no tiene nutrientes, ¿no? Y estas neuronas de las AGRP, las neuronas del hambre, producen otra sensación consciente que es muy diferente a la del sabor dulce. Esta es una sensación de hambre, que es irritante. No nos gusta tener esta sensación, no nos gusta tener estas neuronas activas todo el tiempo, son molestas. Entonces lo que hacemos realmente es comer para silenciar estas neuronas AGRP, ¿no? Y comemos alimentos que estas neuronas nos dicen, pues estos sí hubo nutrientes, entonces desarrolla preferencia, ¿no?, a estos alimentos. Lo bonito de estas neuronas del hambre es que son selectivas al hambre. Su activación induce hambre, pero su silenciamiento, contrario a lo que uno pudiera pensar y todos pudieran predecir, no induce saciedad. Es decir, que hay otro circuito que está relacionado con la inducción de saciedad, porque la evolución seleccionó un sistema donde tiene el hambre y la saciedad de manera independiente. No se sabe bien la respuesta, pero una posibilidad es que esto nos permite precisamente comer de más. En el laboratorio hemos estudiado otro grupo de neuronas diferentes a las neuronas del hambre. Estas se llaman neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral, están en otra parte del hipotálamo. Y estas neuronas, cuando las activamos, el animal va y come, pero no siente hambre, va y come por placer. Y básicamente estas neuronas son como las neuronas del deseo, ¿no? Entonces cuando las activamos, el animal va a comer lo que esté más cerca en su ambiente. Entonces si hay una comida saludable, la va a comer, pero si hay azúcar, la va a comer mucho más. Y ahora, ¿cuál es la relación de este estudio con el envejecimiento? Con el envejecimiento, claro. Los hábitos que tenemos ahora van a determinar en cierta medida nuestro futuro. El desarrollar hábitos desde este momento y con todo lo que sabemos, hábitos un poco más saludables, como no pensar que porque todo lo dulce sabe rico, necesitamos comerlo y es necesario agregarle cantidades de azúcar a nuestro café o a nuestra agua, etcétera, etcétera. Todas esas conductas podríamos cambiarlas, ¿no? Y en el 2050 vamos a tener una sobrepoblación de adultos mayores. Entonces y ahora tenemos un problema, una pandemia de obesidad. Entonces tenemos que pensar que eso también nos va a generar una menor calidad de vida para el 2050. Pues te agradezco mucho aquí la Muchas presencia gracias, Lucía. En Factor Ciencia, doctor. Un placer, cuando gustes. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer qué es lo que está haciendo la ciencia para disminuir el deterioro
en el proceso de envejecimiento. Nos despedimos desde el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, el CIE, aquí en el CINVESTAF, Unidad Sur, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.